¿Qué tal, mis amados? ¿Cómo están? Bueno, espero que este fin de semana y todo lo que fue la semana anterior hayas disfrutado del Espíritu Santo de Cristo, porque para eso Jesús murió en la cruz. ¡Ah, qué bendición! Bueno, entremos en materia. Estamos hablando de la importancia del lavacro espiritual. Primero, yo soy el primer sorprendido de tantos capítulos. Yo siempre tuve esto almacenado en mi corazón, pero nunca me imaginé que darlo sería tan extenso. Y tiene una riqueza que yo mismo soy el primer ministrado por Dios. Es una gran bendición. Bueno, estamos hablando en la parte culminante del lavacro. Porque el lavacro es aquel lugar en donde no es que no seamos hijos, es que somos hijos, pero no somos como niños en el Evangelio, como lo hemos narrado en tantos capítulos, siendo herederos de todo lo de Dios, para operar en Dios y para que Dios nos use como su herramienta. Solamente tratamos de ser herederos de la bendición que tiene Dios debajo de su mano para nuestros días. Y en eso ha caminado la iglesia por mucho tiempo. El despertar, el levántate del que habla Isaías, aquellas promesas de los profetas para este tiempo son los que la iglesia tiene que estar muy atenta. Porque de ellas no solamente dependen los años por venir, y te lo he dicho muchas veces, esto no va a mejorar, porque si mejora hay que arrancar páginas de la Biblia, en donde está narrado la caída de los sistemas políticos, que ya se demostró que ninguno funciona. Luego viene la caída del imperio económico, que la estamos sufriendo, y la que sigue es la caída del imperio religioso. Profeta, ¿dónde está eso? Gracias por preguntármelo. Vas a tener que leerte el desafío para que sepas en dónde lo expliqué. Está en Apocalipsis, mi hermano. Pero bueno, y en Daniel. Ahora, ¿por qué es importante el lavacro espiritual? Si somos pecadores, si estamos en un proceso de santidad hasta que nos muramos, si Él dice que nos despojemos del hombre viejo, y esta es la enseñanza que tomamos, que el hombre viejo desaparece cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, y resulta que tú mismo, que has pasado por el proceso y lo estás viviendo, y más si eres reciente, te das cuenta que el hombre viejo todavía camina contigo. Hay gran parte de él que desaparece del primer momento, pero la otra parte hay que seguirla trabajando hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones, dice Gálatas. Ok, entonces ya hemos hablado de todo esto, pero ¿por qué tengo que evocarlo? Porque no se va a quedar toda la vida usted, mi hermano, en arrepentimiento y en quejándose de no poder alcanzar. No, el lavacro enseña cómo deshacerte cada día, aunque lleves mucho tiempo haciéndolo, de el hombre viejo que está viciado con los deseos que aprendimos o que vinieron por genética, a cómo sacrificar ese hombre, porque tenemos una cruz del Señor y tenemos su sangre para poder hacerlo. ¿Para qué es eso? Buena pregunta. Para poder que lo divino se manifieste. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo, no es que te va a mandar un pedacito del Espíritu Santo, un pedacito de herencia, un pedacito de gloria, un pedacito de poder, un pedacito de unción, un pedacito de autoridad delegada. No, 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 no. Eso es en el paquete completo. ¿Qué es lo que impide que eso funcione, que eso opere? Nosotros. El lavacro es quitar de nosotros para que se ponga Él. Entonces, cuando esta operación sucede,
nosotros desarrollamos presencia de Dios. Profeta, ¿y por qué es importante la presencia? Ah, te vi la mano levantada. Te vi la mano levantada por allá. Mi hermano, porque de la presencia no solamente viene la autoridad delegada de Dios que influencia. Hay gente que tiene mucha información de Dios, y más en este tiempo, pero no tiene formación de Él. El maestro no lo ha podido tallar. Entonces hay mucha gente hablando de Dios, pero no tienen una autoridad funcional, una autoridad que enseñe que las cosas divinas se pueden hacer. Eso no se gana ni gritando, ni hablando muy bajito, ni muy angelical. Eso se gana con una vida de presencia. Entonces la gente enreda, confunde que el estilo o la manera de enseñar es autoridad y unción, porque son diferentes. No, la presencia te capacita Él de su mano a través de esa regeneración en frente de los principios de Dios. Él te regenera, Él no le va a dar ese campo a ningún hombre. Eso lo hace Cristo y el Espíritu Santo, y Cristo es el verbo, la palabra espíritu. Entonces, cuando eso viene, llega la autoridad delegada. Al venir la autoridad delegada, nace la unción, que es la habilidad que acompaña la autoridad para que puedan suceder las cosas divinas. Eso es presencia. Cuando tú tienes eso, ya, recuerda, la autoridad es delegada. No es lo que grites, ni lo angelical que hables, ni lo operacional que seas. Es que cuando Dios sale por tu boca, es capaz de influenciar vidas, ofrecer cambios, desafiar a las personas a una vida diferente. En tu boca está la espada que crea la vida nueva, el milagro más grande del mundo. Y con ello tiene que venir la unción, que es el poder materializar las cosas divinas entre los humanos. Tener no solo la influencia, sino que de la presencia venga unción para que la gente vea posible. Y la gloria lo que hace es autoridad delegada, presencia, te van a dar gloria. Pero la gloria siempre será para el servicio de los demás. Ok. Entonces estábamos mirando cómo el rey David fue ejercitado en su soledad por el Maestro, el Espíritu Santo, aunque no permanecía con él, porque no era la hora de que el Espíritu Santo permaneciera full time con una persona. Eso sería después de la cruz. Pero Dios derramó el Espíritu sobre mucha gente, inclusive para hacer el tabernáculo, sobre todas las personas que lo hicieron. Y siempre lo ha hecho así. Pero el rey David se supo ganar con avidez más tiempo esa presencia, en un tiempo en que no le era dado al hombre tenerla full time. De ahí es donde está lo maravilloso de todo. En los capítulos anteriores que estuvimos mirando en Samuel, estábamos hablando cómo el ser desechado por el que pudo haber sido su padrastro, que no lo reconoció, y después la vergüenza de Isaí, porque era el hijo de la noche de Cana, hizo que David se refugiara en lo que aprendió en la casa de Isaí, el Padre Yahweh, el Padre Dios, el Dios Todopoderoso. Y esto quiero enfatizártelo muy bien, porque presencia no se gana con una oración, presencia no se gana con leer un libro,
Presencia no se gana con un sermón. Presencia no se gana con que alguien te imponga las manos. No. La presencia no tiene nada que ver con lo físico. Nuestro Dios es espíritu. ¿Y cómo crees que se habla con Él? En tu espíritu. De espíritu a espíritu. ¿Sabe cómo a quién usan de locutor, de intermediario? A tu corazón, a tu alma. Él es el que está tomando toda la información para realizarla en el mundo físico. Entonces, si no hay dedicación, separación, consagración, la cual David tuvo que aprender en medio del rechazo y de la soledad. Por eso es cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, del versículo 22 en adelante, que todas las cosas para los que aman a Dios sirven para bien. Aquí te voy a soltar una que después te la voy a explicar cuando estemos hablando de los panes de la proposición. Todas las fuerzas malas que han trabajado en tu vida, desde tu genética, la concepción, hasta el día de hoy en las experiencias de tu vida. Pero profeta, usted no sabe lo que me ha pasado a mí, ni lo que he hecho. No me interesa lo que te ha pasado ni lo que has hecho. Dios dice que todas las fuerzas malas, destructivas que te atacaron, y las buenas que te ayudaron a salir, a lo mejor no muchas, pero te ayudaron en algún momento, Dios va a usar todo eso que te pasó, no para que trabajes con ello ni camines con ello, sino que de allí usó a las personas, las cosas, las circunstancias, para irte encaminando hacia donde estás hoy. Para hoy comenzar a hacer el propósito que se ha propuesto en tu vida. ¿En dónde se aprende eso, familia? En presencia. En presencia solamente. Usted no va a conocer su carrera, aunque conozca su propósito, si usted no está en presencia, porque todo lo que te ha sucedido en tu vida ha sido para llevarte hasta el día de hoy, en donde Él de su presencia te va a soltar los tiempos de refrigerio, en donde podrás ver tu carrera. Tú puedes conocer tu propósito, aunque muchos no lo conozcan, pero la mayoría conocen su propósito. Lo que no saben es cómo correrlo, porque tienen mucha información, pero poquísima formación de la intimidad con Dios. David, obligado por las circunstancias, tuvo que refugiarse en el Padre Dios. Y el Padre Dios, en esa escuela, de 5 a 12 o 15 años, donde se narra la historia del capítulo anterior, le dio a conocer, a saborear, a ser visitado por la presencia de Dios. Conoció la autoridad de esa presencia, conoció la gloria que daba esa presencia, y por eso la reputación que él tenía. Pero déjame decirte que eso está para ti y para mí. Eso está preparado por Dios para sus hijos. Tú tienes que, en este momento de tu vida, que hay tanta informática, tú tienes que saber que de nada te sirve tanta información si no tienes la formación del que escribió la información. Por eso vengo repitiendo durante todo el desafío, y en casi todas mis conferencias fuera de Estados Unidos o aquí, les anuncio, de nada sirve servir a Dios en la obra o queriendo hacer lo que Dios manda, si primero tú no le sirves al Dios de la obra, porque ahí hay presencia. Si no hay presencia, ni te atrevas a hablarle a alguien de Dios.
Y en el primer lugar en donde tiene que ser conocido de que tú vives en presencia, es tu esposo o tu esposo. Son tus hijos. Es en tu casa. Porque si en tu casa no se sabe que tú gozas de presencia, siempre vas a tener una zancadilla a tus pies. Porque ellos saben que tú hablas de algo que tú no vives. Por eso es que todo lo que Dios va a hacer en este tiempo es en base a la familia. Y por eso vengo desde el 2005 hablando de la familia, de los altares familiares, de lo importante que es. Un altar familiar es un lavacro constante. Es un encuentro con Dios. ¿Tú ves todo lo que hemos aprendido de los encuentros? Bueno, cuando tú haces un altar familiar tienes un encuentro constante. Con la diferencia de que permanentemente lo estás haciendo con tu familia. Porque el altar familiar se hace todos los días. Entonces, la presencia tiene que dar eso. Entonces, saltemos a lo que nos corresponde hoy. David ya era rey. No te voy a narrar todo lo de Goliat y todas las guerras y todas las cosas que tuvo y ser perseguido y perdonar la vida del rey. No, eso no es lo que tiene que ver con presencia. Que en base a la presencia se libró de muchas cosas, sí. Pero lo que nos interesa es cómo lograrlo. Porque de nada nos sirve la fe si no nos dice por qué tú tienes que hacer algo. ¿Para qué te sirve lo que te están diciendo? ¿Qué provecho te va a traer? Y el punto número 3, el cómo lo vas a hacer. Si esas 3 cosas no están en nuestra enseñanza, estamos enseñando de un Dios sin resultados. ¿Te duele? Sí, no me apagues, ni te atrevas a apagarme, porque es necesario que lo sepas. Si tú tienes una fe que no puede crear cosas divinas, potentes, tú tienes una fe mediocre. Y lo que más carece la iglesia hoy es de efectividad en su iglesia. Hay una crisis de fe real. ¿Te duele? Sí, yo sé. Pero tenemos que enderezar. Somos gente de Dios. Si la presencia no está en nuestra vida, ¿para qué hablamos de fe? Si no se cumple nada de lo que decimos y hacemos. Pero bueno, eso es otro tema. El rey David, una vez que es rey, sabe de la importancia que representa la presencia. Y él está enseñado. Pero hay un pueblo que no conoce de presencia. Oye bien cómo Dios usa a David. Porque no solamente le enseñó a encontrarse con la presencia, sino que ahora lo va a usar para que le enseñe al pueblo. Y aquí es donde esto se pone riquísimo. Mira esto. Él sabe cómo encontrar la presencia. Pero ahora él quiere que el pueblo viva en presencia. El solo pensar lo que va a pasar en estos próximos capítulos me emociona. Entonces él decide que lo que el pueblo identifica como la presencia es el arca que se perdió y que ganaron los filisteos cuando el profeta no supo guiar a su familia, y su familia, sus hijos, hacían en el tabernáculo cosas horribles que ya hemos visto en otros capítulos atrás. Entonces, en plena guerra, Dios permite que los enemigos se lleven el arca en donde la presencia de Dios estaba. Y bueno, la presencia hizo algunas manifestaciones allá entre ellos, que ya las hemos narrado. Pero ahora David decide que el pueblo tiene que regresar a estar delante de la presencia de su Dios. Y las intenciones de David son tan claras. Mira, te voy a invitar a ver Escrituras,
vamos a estar viendo dos paralelos. El uno, que es Samuel, narra muy ligeramente los acontecimientos, pero hay datos importantes en él. Y Crónicas, primero de Crónicas 13, 14, 15, 16, lo narra muy al detalle. Entonces vamos a estar usando de Samuel las cosas relevantes que no aparecen en Crónicas para saber qué es lo que David hace para regresar el arca a el pueblo, y lo que tenía atravesado en su corazón era que el pueblo regresara a adorar a su Dios en presencia, porque mira cómo dice Samuel. Samuel capítulo 6 dice: volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel. Imagínense el numerito, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Esto es lo que Samuel dice. Mira lo que dice Crónicas, capítulo número 13. Entonces David consultó. Esto sí que es importante. Allá Samuel no lo narra, Crónicas nos lo dice bien claro. Porque el mayor problema que tenemos hoy enfrente de la iglesia es que una sola persona quiere gobernar la multiforme sabiduría de Dios y los dones en la iglesia. Y aquí el rey, que tenía la máxima autoridad, no dijo, ven, vamos a traerlos, no. Él hizo una consulta con la gente relevante. Dice que con los más importantes, ¿ya? A los hombres escogidos de Israel, ancianos, levitas, gente que conocía del Señor. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en equipo. Tú nunca verás trabajando al Espíritu por un lado, a Cristo por el otro, Jesús por el otro y Dios. Profeta, usted nombró 4, es que ya son 4. No. Es que Jesús Cristo es uno, pero el que está en la tierra es el Verbo, que es la palabra de Dios, Cristo, trabajando con el Espíritu. Y Jesús, el cuerpo de Cristo, está sentado en el cielo. No es que sean 4, siguen siendo 3. No te confundas, después te voy a explicar eso mejor. Y dice que él consultó a los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los jefes. David dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien. Ay, santo. Señor, cuida mi lengua para no herir a nadie. O sea, él decide que él reúne a toda la gente de su equipo, con los que ha guerreado, con los que él maneja su ejército, maneja su pueblo, y les consulta si les parece bien ir por el arca. ¿Por qué? Porque mientras usted no sea capaz de sembrar la necesidad del deseo que Dios le puso a usted en el corazón entre la gente, usted siempre va a estar solo. Porque usted va a operar como un director de orquesta, como si todos fueran músicos. Y resulta que todos tienen al Espíritu, todos tienen la sangre, todos tienen a Cristo. Que la gran mayoría vienen para servir y ayudarte, sí. Pero es el tratamiento lo que hace que el Espíritu se entristezca y no funcionen las cosas. Si os parece bien y es del Señor nuestro Dios, no solamente que nos parezca bien, sino que todos lleguemos a la conclusión de que lo que nosotros decidamos hacer, tengamos en el interior de nosotros la respuesta de Dios, que es así.
enviemos mensajeros a todas partes a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros. La finalidad: y traigamos a nosotros el arca de nuestro Dios, porque no lo consultamos en los días de Saúl. Imagínate que Saúl reinó 40 años. Por 40 años. 40 o 20, ¿no? Ahora me entré ahí en una pequeña laguna, pero en el próximo te lo voy a hablar claro. Por ese tiempo en que David fue rey, no se consultó al arca del Señor, donde había la manifestación de su presencia. No se hizo. Y traigamos a nosotros el arca de nuestro Dios, porque no lo consultamos en los días de Saúl. Y toda la asamblea dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. Unanimidad. Cuando tú piensas hacer algo para el Señor, lo primero que tienes que lograr es un consenso de unanimidad. Esto cambia todas las cosas que hemos aprendido. Porque la iglesia es como una presidencia, pero sin cámara baja ni cámara alta. Una sola persona dice lo que se va a hacer y los demás obedecen o se van. Pero David, que nos va a enseñar sobre presencia, contempla la opinión de la gente que trabaja con él, para darse cuenta si no solamente él está correcto, sino si los demás están en lo que él considera correcto. Mira esto. Entonces David congregó a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para traer el arca de Dios de Kiriat Jearim, o sea, una ciudad de Jerusalén que estaba a 13 kilómetros. A 13 kilómetros de la ciudad estaba. Mira lo que dice Samuel. Aquí vamos a estar trabajando en esto. Y subió David con todo Israel a Baalá, es decir, a Kiriat Jearim, que pertenece a Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, el Señor, que estaba sobre los querubines, donde se invocaba su nombre. 20 años estuvo el arca, me acordé ahora, sin consultarse. Ya, y entonces ahora van a traer el arca, porque hubo algo que pasó, que fue que los que capturaron el arca lo despacharon y estuvo en la casa de Abinadab por 20 años. Ahí estuvo 20 años el arca, en una casa. Ahora fíjate, esto es bien importante. El arca estuvo en una casa de un hombre de Israel por 20 años y sus 2 hijos servían con él al arca. Pero no se narra ni una línea de algo sobrenatural, divino, que Dios haya hecho en la casa de este hombre, ni con su familia, ni con sus hijos. Y estaba atendiendo el arca, y el arca estaba en su casa. El arca solo representaba presencia. Un hombre de Dios, a lo mejor con escritura de Dios, no lo dice, pero si era un hombre que le servía, tenía que tener conocimiento. No le iban a mandar el arca a cualquier persona. Ahora fíjate esto. Esto nos enseña lo siguiente. Podemos tener la Biblia, cantar coritos, alabanzas, adorar, diezmar, ofrendar, ir todos los días a la iglesia, ser operacional, pero la presencia no se ve en nuestras vidas. ¿Te duele? Necesito que te duela. Necesito que tu corazón sangre, para que necesites un cambio.
Y si necesitas un cambio, sabrás que tendrás que sacrificar cosas a favor del cambio. Y si quieres sacrificar cosas a favor del cambio, sabrás que tendrás que ir más allá de lo que siempre has hecho y tendrás que disciplinarte para el sacrificio que vas a hacer de dejar de hacer cosas, porque el lavacro es eso, para buscar de la presencia de Dios. Sí. Oré antes toda la tarde para que sus corazones sangren a morir, porque ese es el cambio. Mira esto. Entonces estuvo en la casa de este hombre 20 años y no se narra que Dios hizo nada. O sea, sirvieron a Dios de balde. Estorbaron tal vez las cosas que Dios podía hacer. No dejaron que Dios hiciera tampoco. Porque no invitaron a alguien que pudiera tener el hambre para despertar la presencia. Alguien que tuviera deseos, ansia, vehemencia por ella. Tampoco lo permitieron. No lo hicieron, tampoco lo permitieron y dejaron 20 años pasar de sus vidas con el arca en medio de la sala de su casa. Como los que tienen la Biblia abierta y piensan que Dios va a hacer cosas porque la Biblia está abierta en un salmo o en una palabra. No, presencia es otra cosa, hermano. Aquí nos demuestra que por 20 años tuvieron lo que causaba la presencia, pero en esa casa nunca hubo presencia. O sea, Dios nunca descendió a ese lugar para tener un encuentro con ellos, porque ellos nunca hicieron las cosas para tocar el corazón de Dios. Porque la presencia no viene sino del deseo anhelante de tocar el corazón de Dios. Profeta, ¿y qué es tocar el corazón de Dios? Gracias por preguntármelo, porque por tu pregunta todos vamos a aprender. Es buscar absolutamente, radicalmente, sin importar lo que me cueste. No me muevo si no conozco el deseo de Dios, la intención de Dios y el plan de cómo lo va a hacer. Ahí es donde empiezan las cosas. Entonces, mira, estuvo 20 años y no pasó nada. Entonces el rey David, que era un hombre ducho en presencia, porque la tenía, la conseguía, la anhelaba, la perdía porque no estaba en pecado, Dios se escondía, porque no pensamos que si estamos practicando pecado, la presencia va a estar con nosotros, la gloria va a estar con nosotros. No, contigo no va a estar. Ahora, puede que para salvar a otros, para ayudarles a otros, Dios viaje a través de ti, por los otros, no por ti. Tú no conocerás de ese gozo, de ese placer. Después te hablaré de eso. Entonces mira esto. Dice Samuel, en 2 de Samuel 6, versículo 3, que te dije que vamos a estar entre los dos. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. O sea, David mandó a hacer un carro nuevo, indudablemente, para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y estos son sus dos hijos, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Bueno, te voy a imaginar la escena que yo miro aquí. Imagínate llevando en medio del pueblo de Israel el símbolo de la presencia de Dios. Todo el pueblo pendiente y las estrellas son Abinadab, Usa y Ahío, los que por 20 años han tenido la presencia en su casa, aunque no ha pasado nada. Pero los que no conocen de presencia miraban a estos tres como lo más santo.
lo más perfecto, lo más lleno, porque Dios en su presencia, en donde Él descendía, estuvo en esa casa y nunca les hizo daño, ya que a los filisteos, casi que los acaba. Entonces ellos van conduciendo el carruaje, David va adelante, todo el pueblo a los lados, atrás, y ellos son las estrellas del gran paseo de los 13 kilómetros, aunque de presencia no conocen nada. Duro, aquí te va como una espada, porque muchas veces la figuración, el nombre, el tiempo de servicio nos lleva a pensar que estamos llenos de la presencia de Dios. Y esa es la imagen que enseñamos por el estilo de nuestra vida o nuestra predicación. Pero nosotros sabemos en el interior que no existe, o que son chispazos. Porque el que está en presencia se mueve en lo sobrenatural. La fe es divina, ella transporta los deseos y las intenciones de Dios para realizar del mundo espiritual en el mundo físico lo sobrenatural. No podemos seguir engañándonos como estos tres personajes, haciendo creer que ellos eran la Coca-Cola fría del desierto, cuando en 20 años no pasó nada. No pasó nada. Entonces David hace el carro, va con estos tres personajes a traerlo, y dice que y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel se regocijaba delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, y con liras, con arpas, con panderos, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, habían caminado 2 kilómetros, porque de ahí narra la historia, a donde David iba, habían 11. Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Esto es impresionantemente hermoso. No sé cómo te parece, pero tú vas a ver que es hermosísimo. Quiere decir que estos tres galanes del cielo, perdóname la expresión, no es que me burle de ellos, sino que por 20 años tuvieron la habilidad, fueron habilitados por Dios al estar el arca ahí, a buscar, a anhelar de su presencia, cuando todos los demás hombres no podían hacerlo. Dios no lo permitía sino al sumo sacerdote. Ahora él, que es la presencia en esa arca, se deja llevar a esa casa, porque él mismo usó todos los mecanismos para ser expulsado del templo de los rivales. Y ahora llega a la casa de uno de sus hijos, y su hijo no sabe cómo atender a Dios, no sabe cómo servirle al Señor. Entonces ahora que el pueblo, porque hay un hombre que desea apasionantemente, anhela ardientemente ese lugar de presencia, va por el arca, le prepara una fiesta, como tú narras, con todas las herramientas del tiempo para adorar y alabar, cantar.
Dios sabe que el corazón de David lo anhela y que está decidido a que Él se manifieste allí. La presencia que no descendió en aquel lugar, ahora comienza a caminar en el arca que está siendo mal transportado a la ciudad de David. Y entonces uno de los tres que cuidaba el arca, que iba a un costado, junto con su padre, los bueyes dan mal paso y una de las gomas sube una piedra y el arca pareciera que se fuera a caer. Y este hombre trata de detenerla para que no se caiga. Escucha bien, trata de detener el arca para que no se caiga. ¡Wow! Quiere decir que este hombre tenía las intenciones buenas de que el cofre de madera no se rompiera. El cofre, él siempre lo vio como el cofre, no como el lugar de presencia. Entonces fue a sostener el cofre para que no se cayera. Porque muchas veces nosotros obstaculizamos vivir en presencia porque estamos deteniendo el cofre en donde la presencia reposa. Profeta, explíqueme eso. Claro que sí. La presencia del Espíritu Santo y de Dios en toda su plenitud solamente va a estar en tu espíritu y va a exteriorizarse usando tu alma y tu corazón. No hay otra manera, porque las dos son campos espirituales igual. La mano que obstaculiza que la presencia que ya está en tu espíritu pueda fluir hacia afuera, se llama tu corazón. Por eso mientras el hombre y la mujer de Dios no estén muriendo, hay una mano que está deteniendo que la presencia fluya. Nosotros somos los que impedimos que el poder, la gloria, la autoridad, la unción de Dios se manifieste y que el mundo pueda ver aquella promesa que desean ardientemente ver la gloria. Ya no es ni poder, ni unción, ni autoridad, la gloria. Porque el mundo está hambriado de respuestas y los intelectuales no la pueden dar. Y la iglesia que la tiene ha callado. Porque se le daña la orquesta económica en donde empiecen a tocar de fondo que hay que acabar con los pecados consentidos y la práctica del pecado que impide la vida de la presencia de Dios. Entonces hay oscuridad porque no hay luz. Porque si hubiera luz, las tinieblas retrocederían. Pero la profecía está dada de que los pueblos vendrán a aquellos que estén en el levántate de Dios. Este tema se pone muy rico. Pero mi esposa me dijo, papito, se acabó ya. Así que esto es precioso, mi hermano. Tú me preguntarás, ¿y usted vive en ese nivel de presencia, profeta? Te contesto. Lo anhelo, lo busco constante, permanentemente. A lo mejor en algún momento te platique cosas que de aquí de la Biblia, que enseñan sobre su presencia, sobre mi estilo de vida. Y sé que hoy tengo más que hace 22 años que lo conocí. Y los pastores, los diferentes lugares a donde yo voy, siempre les comparto. Y ellos mismos pueden testificar de las cosas poderosas que nuestro Dios hace cuando tenemos hambre de la presencia de Dios. Mis hermanos, solo te deseo una cosa:
que la demanda al desafío de que el impedimento de la presencia eres tú y soy yo. Que nuestro corazón es la mano que detiene que la presencia baje en esa arca llamada espíritu. Sea quitada. Te deseo lo mejor para esta semana y que entiendas que solo tú puedes ir a presencia y el camino lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que no soy la única trompeta en el mundo ni el único idioma en que tú estás hablando lo mismo. La seguridad que tengo es que hay una iglesia anhelante, deseosa de un cambio, cansada de la rutina y de la insuficiencia de fruto del cielo. En el nombre de Jesús, gracias Padre, amén.